Nos es muy grato presentarles a dos personas que el día de hoy van a compartir este espacio con ustedes para comentarles algo, un tema muy importante que ustedes han escuchado de las reformas. Hoy día tenemos a un experto, al maestro Carlos Alberto Montejano Becerra. Él es abogado, es licenciado en Derecho por la Universidad Latina. Él también estudió la maestría en Ciencias Penales y además, ¿verdad?, también es una persona que ha, por su experiencia profesional, comparte docencia en otras universidades, en otras escuelas particulares y enriquece con su labor, con su trabajo, ¿verdad?, a muchos profesionales que como ustedes están en el ánimo de seguir aprendiendo y seguirse formando. El día de hoy el tema que tenemos es el sistema de los juicios orales, la reforma que hemos estado comentando en este seminario, ¿no? La implicación de ustedes, ¿verdad?, para que conozcan que con el sistema de justicia penal adversarial, ¿verdad?, la reforma del 2008, cómo finalmente ustedes van a conocer más a detalle con el trabajo del maestro cuál es la función, ¿verdad?, cuál es el propósito de este nuevo sistema de justicia y donde también ustedes, ya les hemos mencionado, tienen la posibilidad de compartir y de apoyar para que esta justicia se aplique de manera justa. Entonces le damos la palabra al maestro, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un honor estar aquí con ustedes en la facultad más grande de todas, ¿no?, la máxima casa de estudios UNAM. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Deseo y mi intención es que ustedes se lleven algo de valor en esta hoy ponencia, donde hablaré del sistema penal acusatorio y lejos de hablar de lo que es un trillado tema de etapas, les voy a dar esa parte que vale como oro molido en el nuevo procedimiento, como de alguna manera que sea muy entendible y que se lo lleven para poderlo aplicar. Y pues bueno, para mí muchas gracias, es un honor estar aquí. Gracias, Rogelio, por la invitación, licenciado también, quien tuve el honor de tenerlo como alumno, ¿verdad?, en la materia de criminología. Muchas gracias, maestra, por la invitación. Jueces, a mis amigos fiscales, ministerios públicos y sobre todo a una de mis mentoras, que es una de las analistas y redactoras del Código Nacional de Procedimientos Penales, la doctora Diana Cristal González Obregón, que es una gran amiga hoy, quien hoy ella también me ha enseñado gran parte de este nuevo sistema, en el cual también yo litigo, también llevo estos procedimientos, los llevo a cabo, ¿no?, los vivo día a día, y también traigo un tema penitenciario, que también trabajé en el sistema penitenciario un tiempo, coincidimos en que conocemos un poco este tema, o mucho este tema, y bueno, pues muchas gracias, y vamos a iniciar. Aquí, claro que sí. Sí, para que, ¿cómo te llamas? Sí, porque voy a ocupar mi ley, y aquí le voy dando un cambio, ¿sale? Bueno, nuevamente hago un preámbulo, gracias por el tiempo. Fue súper rápido. El abogado Rogelio, lo que acaba de comentar él en prácticamente 20 minutos es una materia que se llama teoría del delito. Y ahorita les voy a decir por qué es sumamente importante lo que él acaba de platicar o de comentar, porque es una parte concatenada o intrínseca para el nuevo sistema penal acusatorio. Y ahorita les voy a explicar por qué. Sin embargo, estas hojas las van a pasar, ¿verdad? Ok. Sí, aquí. Las preguntas es, ¿me gustó? ¿Qué aprendí? ¿Qué cosas consideran que faltaron? ¿Cómo me sentí? ¿Por qué me sirve en lo personal lo aprendido en esta sesión? Pues bueno, les tengo maravillosas noticias a todos ustedes. Maravillosas, porque lo que les voy a dar ahorita en una hora y media de plática les va a servir para toda la vida, de aquí en adelante hasta que no haya una nueva reforma. ¿Cómo se van a sentir? Pues espero se sientan a gusto, se sientan cómodos, porque es la mejor forma de poder aprender. Y bueno, ¿qué cosas consideran que faltaron? Van a faltar todas, porque estos temas son para platicada con la maestra de más de 3 semestres. Inclusive lo que acaba de platicar el licenciado Rogelio es una materia que yo doy en un semestre y falta tiempo, ¿no? Lo que yo les voy a dar ahorita igual son especialidades. Muchas veces uno cuando sale como abogado creen que sabemos todo y no, para eso hay que seguir estudiando, hay que hacer especialidades, posgrados. Y bueno, si les gustó, pues espero que les guste, ¿no? Si no, van a ver, ¿no? Y ¿qué aprendieron? Les garantizo que van a aprender, ¿verdad? Y bueno, ya para entrar en tema, gracias por el tema. Yo no tenía conocimiento de que él iba a iniciar con el tema del delito, pero fue maravilloso. Y nada más para hacer un pequeño preámbulo, lo que él dio, la importancia en la vida cotidiana de la teoría del delito, que les dijo que estudiaran el artículo, si no me equivoco, el 15, habla de los elementos. Para que haya un delito, tenemos que estudiar los elementos del delito.
¿Y por qué? Voy a hacer un paréntesis de lo que él comentó, porque yo lo voy a manifestar en algo que se llama la teoría del caso. Que en la teoría del caso todo el mundo platica de la famosa teoría del caso, pero nadie sabe qué es la teoría del caso bien, y no saben cómo desarrollar la teoría del caso, ni en qué momento se desarrolla la teoría del caso, ¿no? La teoría del caso ya existía en el viejo sistema, que era un sistema mixto, con tintes inquisitivos, en el que nos ocupaba en México. Sin embargo, hoy día ha cambiado esa situación, pero la teoría del caso ya existía. Lo que pasa es que no era como conocida. La teoría del caso se pretendía antes que era como cómo ibas a defender a tu defensor, imputado, y cómo ibas a castigar o acusar a la víctima, al imputado por parte del Ministerio Público. Pero bueno, la teoría del delito hay que estudiar efectivamente los elementos positivos y los elementos negativos. ¿Qué es esto? Que puede ser, primero, elemento positivo, ya lo dijo el licenciado, conducta, tipicidad, anticuricidad y culpabilidad. A grosso modo yo digo, hay una persona que cometió una conducta así, y es una conducta de hacer o de no hacer. Ok, palomita, lo hizo. Y estoy siendo conclusivo o nada más enunciativo, porque esto es para hablarlo de manera detallada. Ok, ya hubo una conducta. De esta conducta posteriormente sigue lo que es la tipicidad. La tipicidad se divide en dos elementos, objetivo y subjetivo, que la parte subjetiva tiene que ver con la parte interior del individuo que comete la conducta, ya señalada anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? O fue doloso o fue culposo. Doloso es cuando tiene la intención. De hecho, se compone de dos elementos, voluntad e intención. La culpabilidad es cuando la persona no tenía la intención de cometer la conducta, lamentablemente realizada. Cuando es un atropellamiento de una persona que va conduciendo en estado de ebriedad, ¿no? Ahí hay una culpabilidad porque hay una conducta. ¿Hay tipicidad? Sí hay tipicidad. ¿Por qué? Es culposo, elemento subjetivo. Elemento objetivo es tipicidad porque está normativamente contemplado en un código penal. Tiene otros elementos, otras características, como los elementos de circunstancia, tiempo, modo y lugar, y otros temas, ¿no? Y luego de ahí nos vamos a lo que es la anticuricidad. ¿Es algo contrario al derecho lo que pasó? Sí, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que entran a secuestrar o a querer matar a una persona a tu casa? Y tu papá, porque fue el caso de un samurái hace unos 4 años, que entraron 5 sujetos armados, el cuate sabía artes marciales, tenía una katana, los desarmó, y no nada más los desarmó. O sea, las imágenes, que no las traigo, pero creo que alguna vez las vimos en clase, los de como de película, ¿no? Legítima defensa. Es una causa de justificación. Que esto quiere decir que es un elemento negativo de un elemento positivo. ¿Quiere decir que existió un delito? Sí, pero la misma ley te contempla y te dice que puedes quedar, que es una excusa absolutoria o una causa de justificación. Y para concluir el tema y arrancar entonces de manera más, lo voy a tratar de dar platicado para que nos llevemos algo más productivo, lejos de dar diapositivas. Sí las voy a ir comentando, traigo el tema bien preparado, pero lo voy a dar de una manera más rica, más entendible, fácilmente, ¿no? Puede ser que una persona, una causa de justificación, el policía, que salvaguarda la integridad de un banco, las personas que están en el interior, llegan unos ladrones, y él dispara. Evidentemente esta causa de justificación tiene que ser un reproche anteriormente, es un juicio de reproche que hace el Ministerio Público. ¿Pudiste haberle disparado en otra parte del cuerpo? ¿Qué pudiste haber hecho diferente a? Si llega un policía y le dispara en la cabeza, luego en la 100, pues no hay como causa de justificación, ¿no? Ahí hay no lo hay. Es un estudio que hay que analizar. Pero si le dispara una pierna, un hombro, o a lo mejor en el pecho, y esto le desata la muerte, pues bueno, no era la intención primaria de querer privar de la vida a un delincuente, viendo a más profundidad. Y para entrar en el nuevo sistema de juicios orales, yo aplaudo este nuevo sistema de juicios orales, y les quiero compartir que yo antes estaba renuente a este nuevo sistema penal, y ¿saben qué descubrí? Que yo estaba renuente a este nuevo sistema penal porque yo lo desconocía, porque yo era ignorante, y hoy día sigo siendo ignorante, porque este nuevo sistema va modificando, van habiendo reformas, cada viernes hay criterios de la Suprema Corte de Justicia, que ya platicaré con ustedes de esas cosas, más allá del tema tan trillado de etapa inicial, etapa intermedia y etapa de juicio. Las hablaremos, pero se las voy a dar más como tips, como un tip social, como ustedes como trabajadores sociales. Yo lo que quiero es que ustedes lleven esta voz de que este nuevo sistema sí funciona, y que es mentira que ahora más delincuentes están en la calle. No es cierto. Hay más gente inocente en libertad, y es más, hay delitos que quitaron candados que llevan la materia de criminología o algún tema afín social. Bueno, una persona que se robó por hambre o por necesidad algún medicamento o algo, es necesario que llegue a un reclusorio. Este nuevo sistema prevé esa situación. Es un sistema garantista de derechos. Es un sistema que protege los derechos fundamentales y tiene algo innovador. Protege a la víctima
y también al imputado. Oye, ¿tiene más derechos el imputado? No, tiene más transparencia, tiene más posibilidades, porque ¿cuántas personas ustedes deben de saber, al amigo del amigo, que inocentemente están en prisión? Yo llevo asuntos también en materia penal y hace poco gané un caso del Sindicato Mexicano de Electricistas donde un señor de 58 años estuvo en prisión 10 meses porque un policía de investigación que anteriormente los conocíamos como policía judicial le inventaron el delito de robo, ¿no? Entonces yo demostré que evidentemente no hubo robo, hubo una trifulca, iban a detener al director general de Luz y Fuerza del Centro. Eso fue en Tlatelolco en el 2013, si no esperen, en el 2016, el 8 de noviembre, no recuerdo. Pero ganamos, pero fue en el viejo sistema. ¿Y saben qué? Con el nuevo sistema, ese señor de 58 años, padre de familia, no hubiera pisado la cárcel 10 meses. El señor pesaba 80 y tantos kilos, 90 kilos. Salió pesando como 50, 60 kilogramos. Imagínense, porque bueno, hablar de centros penitenciarios, no sé si han tenido el gusto de ir, ya los invitaré, dejaré mis datos, porque quiero que sepan que también apoyo a fundaciones y yo hago eventos también para apoyar a niños e hijos en cárcel, ¿no? Y personas en situación de cárcel, que no todos son culpables, y los que son, hay quienes se arrepienten. Pero ese no es el tema hoy. El tema, y nada más como base, voy a tocar que para que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales pudiera entrar en nuestra legislación penal mexicana, tuvieron que haber habido reformas a nivel constitucional. Como saben, la Constitución es la Carta Magna o es nuestra ley suprema, según la primaria de Kelsen, es nuestra ley suprema. Está linealmente con un tratado internacional, sin embargo, la misma Constitución prevé que esta está por arriba de cualquier tratado internacional, sin embargo, son criterios que se ocuparán. Y bien, de manera enunciativa, quiero comentarles que la implementación de este sistema oral tiene las siguientes reformas. Hubo 3 importantes reformas constitucionales. La primera fue el 18 de junio del 2008, que esta reforma habla de la materia de seguridad y justicia penal. Para que este Código Nacional entrara en vigor, fue necesario la reforma de los artículos 14, que ahí no está, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 constitucional, que estos hablan en cuanto al imputado, en cuanto a la víctima, en cuanto a actos de molestia y actos privativos, que más adelante voy a hablar de ellos. Porque yo les prometo que hoy de aquí se van a ir diciendo, wow, ¿no? ¿Cómo? Yo quiero su teléfono porque quiero dudas, ¿no? Porque ¿qué pasa? Hoy día vemos en la televisión que sale en Facebook que dicen que cualquier policía en cualquier momento te puede detener. Violatorio de todas las garantías, artículo 14 y 16. Un policía, cualquier policía no te puede detener sin una orden de cateo o una orden judicial. Sale un nuevo criterio de la Suprema Corte de Justicia que más adelantito se los voy a platicar para que no se sientan sorprendidos y de verdad les ruego por favor que no hagan caso a las novelas que salen en la tele. Se tuvo que modificar el artículo 115 en su fracción 21 y fracción 23, en la fracción 13 o 13ª del apartado B del artículo 123. También tuvo que haber una importante reforma el 8 de octubre del 2013. Con esta reforma se facultó al Congreso de la Unión para poder crear un único código procedimental a nivel nacional. Es decir, sí podían haber códigos, pero no como abolir o lo que es derogar propiamente como abogados, un código y poner uno nuevo. Para que pudiera suceder eso, tuvo que haber una nueva reforma en el artículo, en el artículo 123, 73 ya referidos. En la reforma del 5 de marzo de 2014, algunos estados de la República comenzaron a llevar a cabo este nuevo proceso. Aquí nada más mencioné 4, pero han sido más. Fue en Nuevo León en el 2004, ha sido en Chihuahua 2006, en Oaxaca 2007 y Morelos 2007. Este sistema para nosotros inició hace poco, pero ya con anterioridad ya había entrado en vigor en otros países, en otros estados. La verdad luego me preguntan, ¿y por qué ellos antes? Ustedes díganme, ¿por qué creen que antes los estados y luego nosotros? Bien, el 5 de marzo del 2014 se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual consta de 490 artículos y consta de 13 artículos transitorios. Bueno, voy a continuar porque es muchísima información. Principios, tuvieron que haber cambios importantes en el código, en la constitución política. Primero, los principios generales, que nos habla tanto del imputado, de la sociedad y de la víctima, ¿no? ¿Qué estos beneficios pueden llegar a tener? No beneficios, ¿qué derechos tienen como seres humanos? Luego viene lo que es el derecho a toda persona imputada. En el artículo 20 constitucional, apartado B, nos habla de todo lo que tiene que ver con las personas imputadas. Y en el apartado C, todo lo que tiene que ver con la víctima o el ofendido.
Ha habido veces que garrafalmente hay maestros que nos han dicho, o les han dicho a los alumnos o a mis compañeros, es que la Constitución no nos habla de la presunción de inocencia. No, por supuesto que sí. Y ustedes hoy van a saber el fundamento a nivel constitucional que está en el artículo 20, apartado B, fracción primera. Nos habla de la presunción de inocencia. Esto está relacionado con el artículo 4 del Código Nacional, en el cual hablan de lo mismo. Y también vamos a ver que por primera vez nos hacen una clara referencia sobre lo que es la víctima en el artículo 108. Voy a hablar un poquito de lo que es la víctima, voy a hablar un poquito de lo que es el imputado, la denominación de imputado, para entonces entrar al tema Ministerio Público. En el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos hace referencia a qué es la víctima o qué es el ofendido. Bueno, yo lo voy a decir de manera comentada, pero el Código Penal lo refiere. Salud. La víctima es sobre quien recae el hecho delictivo de manera directa. Es decir, y él habla del ofendido también. ¿Quién es el ofendido? Muchas veces pensamos que víctima y ofendido es lo mismo. No, no es lo mismo. La víctima es en quien recae el hecho delictivo. Como ya lo comentaba el licenciado Raúl, la conducta desplegada de una persona hacia otra es la víctima, quien recae. ¿Quién es el ofendido? Puede ser la sociedad. Y aquí el mismo Código Nacional nos habla de quién también es ofendido. Y nos habla que en los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima, o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que este código le otorga, se va a considerar como ofendido en el siguiente orden. La cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en línea recta, ascendente o descendente, sin limitación alguna. Es decir, no segundo grado, no primer grado, no cuarto grado, sin limitación alguna, o por afinidad y civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. Pero un ejemplo claro para continuar con este tema: víctima, aquel taxista que es despojado de su vehículo. El taxista, llega el delincuente o el sujeto, lo baja del vehículo, él es la víctima porque a él lo están robando. Pero ¿quién sería el ofendido? El dueño del taxi, ¿no? Porque a lo mejor el taxi no lo tuvo una pérdida o un detrimento patrimonial, entonces el ofendido vendría siendo el dueño del taxi, ¿no? O en el caso de los atropellados, cuando lamentablemente atropellan a una persona y que muere, ¿quién es el ofendido? La esposa, y si no hay una esposa, por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señala como un delito, que ya lo comentaba el licenciado Rogelio, artículo 7, y me parece que es el quinto del Código Penal para la Ciudad de México, ante el Distrito Federal. Nos habla de lo que es el delito, y además se le va a denominar acusado a la persona a quien se le ha formulado la acusación, que más adelante les voy a platicar qué es la acusación. Imputado es aquella persona que es detenida y puesta a disposición del Ministerio Público. Imputado, cuando llegamos a un juez de control, sigue siendo imputado. Inclusive hay un momento, más adelante voy a hablar de lo que es la formulación de imputación, sigue siendo imputado. ¿En qué momento este señor imputado, o señores, porque pueden ser varios, o señoras, se convierte en acusado? Cuando el Ministerio Público formula la acusación. Reservas sobre la identidad. Ese es un tema bastante importante y se podrá hacer referencia o comunicar a terceros no legitimados la información confidencial relativa a los datos personales de los sujetos en procedimiento penal. Es decir, no pueden estar dando nadie los datos tanto del imputado como de la víctima, ni de nadie que esté dentro de una audiencia, que son datos que están reservados. Pero bueno, me voy a adelantar porque ya quiero llegar como a la parte fina de esto para que ustedes digan, sí, aprendí muchísimo, ¿no? Ministerio Público, bueno, lo voy a dar de manera platicada, están las diapositivas, voy a evitar leerlas. El Ministerio Público es la parte, ustedes antes saben que contrataban un abogado penal de manera rápida cuando tenían a alguien, lo primero que hacían es llamen al abogado, porque el paradigma es, seguro es cárcel el Ministerio Público, hay que bisnear, hay que sobornar. El abogado va a llegar a arreglar, no, esperen, el abogado no es el santo. En el viejo sistema era complejo. Hoy día, el Ministerio Público ha perdido muchas facultades, no ha perdido facultades para mal, ha sido transparente y nos han dado algo muy, muy importante a los defensores para defender a la persona imputada. Porque el hecho de que una persona sea imputada no quiere decir que sea culpable. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque lo dicen, ¿cómo tú eres penalista? ¿Cómo defiendes al malo? No, no defiendo al malo. Defendemos a una persona que tiene una oportunidad de demostrar su inocencia o tal vez un arrepentimiento, pero vamos a hablar más adelante de la reinserción. Ministerio Público. Para que una persona llegue ante el Ministerio Público tiene que haber flagrancia. ¿Han escuchado lo que es la flagrancia? Bueno, la flagrancia, aquí explico lo que es la flagrancia
y el artículo 16 constitucional. Lo que significa CPEUM es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ella dice que cuando una persona, cualquier persona puede detener al indiciado en el momento que éste está cometiendo un delito e inmediatamente ponerlo a disposición, después de haberlo cometido, ponerlo sin demora a disposición de la autoridad más cercana. Esto puede ser un policía o puede ser un ministerio público. ¿Pero qué es flagrancia? Hoy día es un tema bien trillado porque vamos a llegar a lo que es la detención. ¿Sabían ustedes que hoy con el tema de la presunción de inocencia existe lo que es la detención y lo que es la retención, que no es lo mismo? Hoy modificaron esas connotaciones jurídicas. El que detiene es aquel que priva de alguna manera de la libertad a una persona y es el policía. Es decir, te detengo. Pero en el momento en que pone a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público, respetando el principio de inocencia, de la presunción de inocencia, el Ministerio Público no lo puede tener detenido. Pero le cambia la palabrita y dice retención, ¿no? Que al final es lo mismo, ¿no? Lo tiene retenido. Pero bueno, más adelante voy a hablar meticulosamente de eso, porque vamos a hablar de lo cuando llegue la etapa inicial, les voy a explicar cosas bien padres que eso no viene en los libros, ni en Google, ni en cosas así. Lo que yo les aporto es algo que yo he aprendido a través de operadores, a través del trabajo. Yo tengo acercamiento con jueces de este nuevo sistema y con operadores de este sistema, y son cosas que no vienen a veces en el Código Nacional, y espero que hoy ustedes les voy a dar información que vale oro, y espero que se la lleven, y más adelante les voy a platicar por qué. Voy a platicarlo de manera rápida por el tiempo, porque bueno, el tiempo aquí es muy bueno, vale oro también el tiempo, pero vamos a hablar de lo que es la flagrancia. Cuando una persona es detenida por un policía, llevada ante el Ministerio Público tiene que realizar antes una revisión del por qué lo detuvo, dónde lo detuvo. Es más, lo que tiene que hacer es estudiar o analizar cómo fue la detención, porque si la detención no fue conforme a derecho, el Ministerio Público no lo puede tener ahí. El Ministerio Público es el primer filtro para ver si la detención fue llevada conforme a derecho. Si fue así, más adelante les hablaré de lo que es la etapa inicial, de lo que malamente le llamamos que la primera audiencia es la de control de legal la detención, pero hablan de que es la audiencia de control de detención. Les voy a decir por qué. La flagrancia debe de ser actual, presente o inmediatamente. ¿Qué quiere decir actual o presente? Para que se entienda, es cuando lo agarran con las manos en la masa, ¿no? En el momento que está haciendo el hecho ilícito, en ese momento se da lo que es la flagrancia actual o presente. Esto está contemplado en el artículo 146, que me voy a dar a la tarea de leerlo de manera precisa, no es tanto, pero ¿por qué lo voy a leer? Porque lo voy a explicar de manera desmenuzada. El artículo 146, dependiendo de los criterios de cada autor o cada abogado, Eduardo Bastida maneja 7 supuestos, hay otros que manejan 6 supuestos de la flagrancia. ¿Qué son los supuestos? Cuando una persona es detenida, puesta a disposición por un Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que revisar cómo fue la detención, y esta detención tiene 7 supuestos. Dentro de estos 7 supuestos tiene que saber cuál fue, para cuando el Ministerio Público lo ponga a disposición de un juez de control, el MP defienda esta postura y tiene que explicar bajo qué supuesto fue la detención, porque si no la argumenta debidamente, se califica de ilegal la detención y tendría que estar puesto en libertad la persona. El artículo 146 a la letra dice: supuestos de flagrancia. Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia, y se entiende que hay flagrancia cuando y maneja fracción primera y fracción segunda. El Ministerio Público en la etapa inicial, cuando está frente a un juez y le solicita que califique de legal la detención, le tiene que decir qué fracción es, la primera o la segunda. Y si le dice que la segunda, tiene que decir qué apartado, A o B. Y bajo ese supuesto tiene que explicar cómo fue la conducta. No nada más es citar el artículo. Tiene que decir el artículo y cómo se da con el hecho. Lo voy a leer. Se podrá detener una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando, fracción primera, la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, actual o presente, en el momento. Inmediatamente, fracción segunda, inmediatamente después de cometerlo es detenida en virtud de, fíjense, dice inmediatamente después. Estamos hablando de un momento después, que es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o B, cuando la persona sea señalada por la víctima o el ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito
y cuando tenga en su poder instrumentos o objetos productos del delito o que se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente la intervención. Voy a explicar este supuesto porque salió un nuevo criterio de la Suprema Corte de Justicia que dice que un policía o alguna autoridad puede llegar y te puede detener si eres sospechoso de haber cometido un hecho ilícito, y eso es mentira. Nadie puede llegar y te puede detener que porque eres sospechoso, que porque eres blanco, verde, azul, porque eres morenito, alto, chaparrito, gordo. Nadie. Oye, acaban de detener a una persona, les voy a platicar por qué. La Suprema Corte de Justicia dice que sí pueden detener a una persona sin previa una orden judicial, es decir, sin previa orden de un juez. Una autoridad te puede detener, siempre y cuando exista una investigación anterior o con prelación al tema. Si existe una carpeta de investigación que no ha sido llevada ante un juez de control, sin embargo está en la investigación, y pasa un policía de investigación que su tarea es a veces investigar en las colonias donde está el delincuente y demás, y ven a uno parecido, ¡pum!, lo pueden agarrar y sí lo pueden entonces ahí interrogar, preguntar, identifícate para investigarlo, porque hay previa una investigación a ese hecho. Pero nadie puede llegar y porque se les antojó te pueden detener. O no lo explicaba, pero nos da lo único que hace y repercute a la sociedad es miedo, y que no es el tema. También tengo el gusto de dar la materia de criminalidad en México, pero que hoy una realidad es que le tenemos más miedo al policía que al ladrón, ¿no? Porque el ladrón te roba y ahí muere, ¿no? Y si te portas mal a lo mejor te dispara, pero pues no se porte mal. Pero un poli te roba y bueno, perdón, pues tengo muchos amigos en la procuraduría, pero no todos, hay casos que el poli aparte que te roba y si no le caíste bien o no le das lo que él pide o algo, te llevan detenido. Y aparte, el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, a mi cliente lo llevan detenido 10 meses en el reclusorio. Entonces, por eso la gente hoy día le tiene un poquito más de miedo a la policía. Pero con este nuevo sistema no sucede ya así. Y voy ahorita a entrar al tema de la etapa inicial, porque es interesantísimo este nuevo sistema penal por la transparencia y la importancia que tiene. Pero estoy en flagrancia. ¿Van conmigo? Sí, vamos, que la flagrancia hay varios supuestos, no nada más es llegar y lo agarré robando. Hay que hacer un estudio minucioso si la flagrancia fue actual, inminente, fue inmediata. Ahora, este supuesto cuando dice la persona sea señalada por la víctima ofendido o testigo, esa es una. El otro supuesto dice que debe de, y dice, y cuando tenga en su poder instrumentos u objetos. Eso es bien delicado, porque una señora dice, me acaban de robar un chavo con gorra roja, peloncito, sudadera verde, y pues el policía se aboca a la persecución, no lo vio, se aboca a la persecución de manera inmediata, que sí obedece de alguna manera a la flagrancia. Dando la vuelta, salió otro chavo casualmente vestido igual, ¿no? Eso puede ser un riesgo. Que a lo mejor lo señala la señora y dice, ya del miedo, a lo mejor la señora lo señala. Dice, sí fue él, oye, pero pues la señora estaba nerviosa, ¿cómo puedes afirmar que fue él? Si no, evidentemente el Ministerio Público va a pretender acreditar que es legal la detención porque la señora lo está señalando. Oye, pero aquí dice también, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito. Porque, ¿qué pasa con aquella persona que por accidente la agarraron porque venían caminando vestidos iguales, ¿no? Y coincidió, puede pasar, digo, es una película, pero puede pasar. Entonces, la flagrancia, ustedes hoy se van a llevar, que no es cualquier cosa. La flagrancia es el estudio muy minucioso de cómo se llevaron a cabo los hechos. Y la autoridad ministerial tendrá que acreditarlo ante un juez de control. Ya lo platiqué, la flagrancia artículo 146, debe de haber una persecución. Esta persecución se divide a su vez en tres supuestos: persecución por acto material, de manera ininterrumpida y de manera inmediata. Lo digo de manera iniciativa, ya medio lo platiqué, pero esto tiene más profundidad. Pero para ir un poquito más y avanzar en otros temas, si existiera posible huida y se logró detener por cualquier persona, se deberá realizar un análisis valorativo de la detención. Hay que valorar cómo fue la detención, ¿no? Una flagrancia. La flagrancia también habla de su persecución, descansa en actos materiales, debe de ser ininterrumpida. Ya no es como antes en el viejo sistema. Antes agarraban al que fuera y lo ponían a disposición del Ministerio Público y era 95% probable que esta persona, siendo inocente, se fuera detenida, consignada le llamaban, y lo mandaban a un juez. ¿Y qué pasaba con un juez? En 3 días, lo que eran las 72 horas, dictaba ¿qué? El auto de formal prisión. ¿Y qué creen? Que casi todos los autos de formal prisión era prisión. Por eso, este nuevo sistema es muy virtuoso, porque hoy día no es tan fácil que una persona que sea detenida y que sea llevada al Ministerio Público, no es tan fácil que sea metida a la cárcel. Que hablando de otro tema social, mucha gente creemos que la solución al delito es metiéndolos a la cárcel, pero esa no es una realidad.
la realidad es otra, y lo platicaba con la maestra, es un tema bien interesante, pero no me voy a desviar porque me apasiona esto y me puedo seguir, ¿no? Muy ahorita, pero sí es muy minuciosa. ¿Por qué es minuciosa? Porque hay que platicárselo al juez, y la defensa también va a contraatacar lo que es un principio que se le llama hoy principio de contradicción. Está a nivel constitucional. El principio de contradicción es un debate que hoy día, afortunadamente, la víctima y el imputado, porque el imputado, ¿saben lo que es el victimario? El victimario es como el delincuente, ¿no? Pero criminológicamente es el victimario. Pero hay veces que la gente es inocente, la ley lo llama imputado, pero a lo mejor ni siquiera él es el culpable y es victimario, bueno, es víctima del victimario de la sociedad, porque la sociedad sin saber lo señala y hazle como quieras y en un proceso arréglatelas, ¿no? Pero bueno, por señalamiento, por información, ya lo había dicho. ¿Y qué es el caso urgente? ¿Sabes? Para poder detener a una persona, no en flagrancia. Sin embargo, el caso urgente maneja ciertos supuestos. No abundé de todos porque no nos permite la hora platicar de lo que es ahorita Ministerio Público, etapa inicial, etapa intermedia y etapa de juicio oral. Que hoy yo les prometo que no voy a hablar tanto del trillado tema de etapa inicial, etapa intermedia, etapa de juicio oral, como viene en la ley, porque eso lo leen en un libro. Yo hoy lo que quiero aportarles es aquello que operativamente he aprendido a través del trabajo, de la experiencia y del análisis de diferentes operadores del sistema. El Ministerio Público puede detener a una persona siempre y cuando exista un riesgo fundado de que el imputado se pueda sustraer de la acción penal, o bien aquí dice de la justicia. Es decir, una persona que sabemos quién fue, porque evidentemente un homicidio, el Ministerio Público no puede girar una detención por caso urgente si no tiene los datos suficientes o los medios de prueba suficientes para detenerlo, porque esto lo tendrá que justificar ante un juez de control, y si no lo logra, queda en libertad esta persona. Y no nada más eso, puede ser que esté privando de la libertad a un inocente. Por eso el caso urgente es delicado, ¿sale? Es una orden de aprehensión en contra de una persona que tiene sustento, tiene altas probabilidades de que sí fue la persona, ¿no? Lo estoy diciendo de modo muy general, ¿no? Porque, pues, bueno, por el tiempo y los temas. El Ministerio Público, cuando llega una persona detenida, el Ministerio Público tiene que hacerse un juicio de reproche jurídico. ¿Qué es este tipo de juicio o de reproche? Es decir, el Ministerio Público tendrá que preguntarse, ¿tiene lógica el contenido del parte informativo del policía? ¿O es coherente lo que está diciendo el policía? ¿Cómo fue que se detuvo al imputado? ¿Por qué el imputado estaba ahí? ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Qué camino habría podido haber seguido el policía o el sujeto? Tiene que hacer todo este análisis. ¿Qué más medios de prueba servirán para demostrar su participación en los hechos? Tengo un asunto ahorita por narcomenudeo, por cuestiones de confidencialidad, no digo los nombres de nadie ni los hechos, pero esta persona vive en calle, a 20 metros de su casa, iba caminando, se cruzó la calle y ahí lo agarraron, porque lamentablemente en esa callecita venden droga. Y él ahorita, bueno, está en libertad porque el nuevo sistema le permite una libertad, no le permite, se llevó a debate porque la fiscalía no sabe, no vamos a llegar a medidas cautelares. Él está en libertad, pero sin embargo, habrá que preguntarse todo eso, ¿dónde fue? ¿Por qué estuvo ahí? Él estuvo ahí porque ahí vivía. Y más adelante les voy a argumentar qué tiene que ver esto con la teoría del caso que les hablaba al principio. El objetivo del Ministerio Público entonces no solamente es tener una carpeta de investigación, o sea, sí, porque la carpeta de investigación es donde vienen los datos de registro de un probable delito. Sin embargo, el objetivo del Ministerio Público es robustecer su teoría del caso, es darle vida a su teoría del caso a través de ¿qué? De los datos de registro, que estos datos de registro es todo lo que obra en una llamada carpeta de investigación. Dice, no será entonces formar la carpeta de investigación, esta solo va a servir como apoyo, pero en sí no es la teoría del caso. La teoría del caso es cuando cobra vida todo esto que es datos de registro o carpeta de investigación. Dice, en la carpeta de investigación el fiscal guarda entrevistas de testigos, dictámenes periciales, entre otros medios de prueba, pero en esta no se van a encontrar la hilación entre los hechos. Los medios de prueba con fundamento jurídico, que es lo que permite una versión explicativa de la teoría del caso, la cual más tarde argumentarán las partes. Es decir, con la carpeta de investigación, los datos de registro, el Ministerio Público le va a dar vida a esa carpeta. ¿Y cómo le va a dar vida? Con una teoría del caso. Creo que aquí viene más adelante. A elaborar su propia teoría del caso, lo acabo de explicar. En el caso de la defensa, el abogado defensor también debe comenzar a elaborar su propia teoría del caso. Y todos decimos, ¿qué es la teoría del caso? ¿Alguien ha escuchado lo que es la teoría del caso? Muchos dicen, perdón. Tengo una duda. Dime.
En cuestión del Ministerio Público, ¿qué perfil cubre un Ministerio Público? Porque he visto casos donde no es ni licenciado en Derecho. No sé si actualmente por el nuevo sistema penal ya cubra algún perfil para determinar todo esto. Ok, muchas gracias por la pregunta. Te la voy a contestar. Sin embargo, van a haber muchas preguntas que son, bueno, como el tema administrativo, pero sin embargo el nuevo Código Nacional, ni el Código Penal, ni nada establece, porque esto es con la Ley Orgánica de la Procuraduría y otras leyes internas, en el que no, es que fíjense que buen punto de reflexión, que a veces llegamos al Ministerio Público y la que saca copias le decimos LIC, ¿no? Y ni siquiera es licenciada. Luego, bueno, les voy a explicar, el Ministerio Público es una persona, es el responsable, y existen 3 secretarios auxiliares, que son los que ayudan al Ministerio Público, y luego está el fiscal. Pero a veces, el MP o el secretario auxiliar o el secretario oficial pone al amigo, oye, ¿qué onda? Pues échame la mano y decláralo, ¿no? Y a lo mejor ni licenciado, pero quien te puedo apostar, si tú revisas a lo mejor el caso que te tocó, si revisan, quien firma es el responsable, no quien te atendió. Porque luego entonces, quien firma, sí, efectivamente es el Ministerio Público responsable. Pero no, obligadamente el perfil debe de ser licenciado en Derecho. Obligadamente. Y no nada más eso, debe estar capacitado y debe tener un concurso. O sea, no es como que, buenas tardes, yo soy licenciado y quiero ser Ministerio Público. No, hay todo un concurso, hay todo exámenes, hay todo un filtro, es todo un tema, ¿no? Entonces, qué bueno que lo preguntas. Cuando vayan a un Ministerio Público, y luego se enojan, perdón, esto no es el tema, pero se los digo como abogado, preguntan quién eres, ¿para qué quieres saber? No, pues bueno, pero si mañana vengo y pues no voy a llegar mañana y decir, me atendió una güerita de ojo azul, ¿no? Entonces a veces se enojan, pero no pasa nada con que preguntemos, oiga, Pedra, ¿y usted qué cargo tiene? Pero también la verdad es que les voy a decir algo, yo como abogado cuando doy clases o cuando llego a litigar, hagan a un lado la prepotencia, hagan a un lado la soberbia, hagan a un lado el ego, no lleguen como personas, pregunta, y bueno, les quiero compartir un poco, el tiempo si me lo permite, vamos, creo que voy muy bien. He llegado a ministerios públicos donde un ministerio público ha insultado a mi cliente, la insultó, se portó de lo más déspota. Híjoles, ¿qué creen? Que ahí me salió entonces todo lo que soy y lo que la gente, todo lo que conozco atrás, ahí te va, ¿no? Y es la primera vez, yo me gradué en el 2002, yo litigo penal desde 2000, trabajé en el sistema penitenciario, como lo comentaba con la maestra, yo conozco y sé lo que huele un reclusorio, conozco los ministerios públicos, los juzgados, y bueno, soy un estudioso de este tema. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque cuando llegué con un ministerio público, una secretaria oficial, les voy a decir algo, y perdón para si lo subo a las redes esto, no todos, hay gente que ya es mayor y les cuesta mucho trabajo capacitarse en el nuevo sistema penal. Les cuesta mucho trabajo, y no porque no quieran, sino porque ya es gente que tantos años en el viejo sistema y que ahora impones un nuevo sistema, dicen, bueno, yo no sé, pero gente muy grosera, me ha tocado gente prepotente, déspota, hace poquito, y me aguanté una, me aguanté dos, bueno, ella sabe, y un alumno me preguntó, ¿qué prefieres? ¿Ser el amigo del juez o conocer las leyes? En el viejo sistema, conocer al juez. Hoy, conocer las leyes. Hablé con este ministerio público y de verdad, perdón, con todo respeto a los ministerios públicos, es la primera vez en mi vida, porque hablaba del tiempo, que sí la tuve que poner en su lugar. Y le dije, discúlpeme, pero usted es un ignorante del nuevo sistema. Me da vergüenza que tenga un abogado que venir a decirle cómo hacer su trabajo. De verdad, póngase a estudiar. Y le dije más cosas. Atrás de mí estaba un amigo que era responsable en Coyoacán, la responsable de agencia, no digo nombres porque no, pero también es mi amiga, entonces cuando me quejé y todo, le llamaron la atención. Pero me dicen, qué bueno que le pusiste en su lugar, porque llegan viejitos, me contaron, ayer vienen unos viejitos y no sabes qué mal los tratan, los tienen horas sentados, no los atienden, eso se acabó. Hoy día es diferente el nuevo sistema penal acusatorio. Y ahorita voy a llegar a la parte, o me adelanto porque por el tiempo. Hoy día, en una detención, en el viejo sistema, me pasó, se los digo de verdad, llegabas como abogado defensor y le decía, eso fue por un abuso de una violencia familiar, y se peleó la novia con el novio y demás, lo denunció, llegaron al Ministerio Público y le digo al Ministerio Público LIC, porque antes estaban las fianzas, era un delito que por el delito alcanzaba fianza y alcanzaba libertad, y le dije, mira, no me lo estás acreditando la violencia familiar. 2, no hay acta de matrimonio. 3, no hay esto. 4, no tienes esto. ¿Y saben qué me contestó el Ministerio Público en el viejo sistema? Tengo 48 horas para integrarla, hazle como quieras. O sea, eso te contestaban.
O sea, podían tener a tu cliente o al imputado, lo podían tener 10, 15 horas detenido, y ellos comiendo, trabajando, que quieran. No voy a hablar ya más mal porque no. Pero en el viejo sistema, hoy día el nuevo sistema penal acusatorio, jóvenes, jovencitas, es garantista de derechos fundamentales. Una persona que llega detenido al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene hasta 48 horas para integrar la carpeta de investigación. No tiene 48 horas, tiene hasta 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona, cuando una persona llega detenida al Ministerio Público, el Ministerio Público obligadamente tiene que llevar a cabo cada acuerdo, cada diligencia, y la debe de registrar. Es decir, llegó a las 5 de la tarde, porque ojo, eso también en un control de legal detención. ¿A qué hora lo detuvo el policía? A las 2 de la tarde. ¿A qué horas lo puso a disposición del Ministerio Público? A las 8 de la noche. ¿Qué pasó? Fueron 6 horas. Y si no justifica el policía qué hizo en 6 horas, es ilegal la detención. Aunque lo haya detenido en flagrancia, aunque lo haya agarrado bien, aunque todo supuesto el 146 haya cumplido, es ilegal la detención, porque lo tuvieron privado de su libertad durante 6 horas, 2 horas. Entonces, en una audiencia de control de legal detención, el Ministerio Público tiene que fundamentar, primero motiva y fundamenta qué hizo en todos lapsos de tiempo. Hoy día el Ministerio Público no tiene 48 horas, tiene hasta 48 horas. ¿Por qué digo esto? ¿A qué hora lo detuvieron? A las 2 de la tarde. ¿A qué hora llegó al Ministerio Público? A las 3 de la tarde. 3:30, ¿qué hizo el Ministerio Público? Solicitó al perito que lo revisara para que no viniera golpeado o a ver qué pasó con el imputado. A las 5 de la tarde, 1 hora y media, a lo mejor lo revisó en 1 hora el perito. ¿Qué pasó a las 4 de la tarde? Se mandó allá una mecánica de hechos, dependiendo del hecho. Se mandó a una diligencia. Tiene que ir paso por paso, tiene que ir haciendo los registros en la carpeta de investigación, por eso se mandan datos de registro. El Ministerio Público cabalmente debe de llevar a cabo qué ha hecho paso a paso. Y si de repente, yo abogado defensor, en una audiencia inicial, yo le digo al juez, su señoría, solicito que se decrete la libertad inmediata de mi defenso toda vez que el Ministerio Público no me ha aclarado o no ha fundamentado qué hizo con el detenido, porque, ojo, en el viejo sistema, no sé si ustedes han sabido o han escuchado del amigo, que las dejaban continuadas las consignaciones, es decir, llegabas, ya para mañana, porque ahorita ya llegaron 3 más y ahorita pues estoy chambeando y ya, mira nomás cuántos expedientes tengo y para mañana. Y ahí tenían dormido al cuate, pobrecito, ¿no? Con quién sabe quién. Eran 8 o 10 horas, eso era antes. Si hoy día en el nuevo sistema penal acusatorio, tú ante un juez de control le dices, es que me lo tuvo sin entrevistarlo y sin darle seguimiento durante 10 horas, y el juez le dice algo que tenga que manifestar la defensa, su señoría, es que hay un exceso de trabajo, solicito la inmediata libertad de esta persona, porque eso no es pretexto para que le viole sus derechos fundamentales a una persona que está detenida, ¿no? Entonces, hoy día el Ministerio Público no tiene 48 horas, tiene hasta 48 horas y tiene que fundamentar que ha hecho no minuto a minuto, tiene que llevar un registro, ¿no? Entonces, el Ministerio Público es un tema bien importante en el nuevo sistema penal acusatorio y que voy a llegar a ese tema ahorita más adelante y me adelanto un poquito porque traigo mucha información, se las puedo enviar a través del licenciado Rogelio, pero les quiero platicar, por lo que escucho aquí, algunos han tenido acercamiento con el tema penal, que antes te pedían dinero para sacar copias del pliego de consignación, ¿no? Decías, ¿de a cómo? No, pues unos 5,000 pesitos, ¿no? Y te va el pliego de consignación. Al día de hoy todavía ministerios públicos me ha pasado, y les quiero compartir un tema en Aceido, con todo respeto a los de mis amigos del Aceido, no todos, tuve un enfrentamiento con unas abogadas del Aceido, porque me negaron toda la carpeta de investigación. ¿Qué pasa cuando te niegan el acceso a la información? ¿Qué pasa cuando te piden dinero en el Ministerio Público para tener copias de registro de las actuaciones? ¿Te las niegan? Y bueno, el día que regañé a la abogada, al Ministerio Público, llegué y le dije, ¿sabe qué, licenciada? Le pido de favor que me pueda dar, le solicito copias de la carpeta de investigación. Y empezó a hacer esto. ¿Para qué las cuenta? Pues para que las vaya a pagar al tribunal y luego venga y me las pida. Le digo, no, es que eso ya no es necesario. Y a la letra dice, y ahí sí venía preparado porque creo que es un punto bien importante, derechos de la víctima ofendido. Artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos. Son muchos, pero quiero recalcar la fracción 22 que dice: la víctima tendrá derecho a tener acceso a los registros de investigación durante el procedimiento, así como a obtener copia gratuita de estos, salvo que la información esté sujeta a reserva, así determinada por el órgano jurisdiccional.
es decir, a reserva del juez. Y eso a reserva del juez. Pero mientras tanto, la víctima tenemos derecho a solicitar la carpeta de investigación de manera gratuita. Luego también, no nada más la víctima, sorpresa, principio de igualdad jurídica a nivel constitucional. El imputado también tiene las mismas facultades que la víctima de defenderse como de acusar, ¿eh? Y también el artículo, el 113, derechos del imputado, que también son diversas fracciones, nos dice la fracción octava, reforma del Diario Oficial de la Federación, el 17 de junio del 2016, que el imputado, para que no paguen a los ministerios públicos, por eso se enojan, porque como ya no hay para el refresco, ¿no? Entonces se enojan porque pidieron, ahorita voy a hablar de lo que es la fe pública, y sobre lo que es la evidencia, bueno, indicio, evidencia, medio de prueba, o bien dato de prueba, medio de prueba, y cuándo es prueba. Ahorita voy a llegar a eso. El imputado, fracción octava, dice, tiene derecho a tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de investigación, así como obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos en términos de los artículos 218 y 219 de este código. Entonces, y les voy a platicar el artículo 211 del Código de Procedimientos Penales. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de las etapas y nos dice en qué momento se ejercita la acción penal. Porque antes el Ministerio Público era el único que podía ejercitar la acción penal. Ahora no es el Ministerio Público el que ejerce la acción penal. Ya es a nivel jurisdiccional. Pero ahorita llego a eso. Yo les quiero comentar que llegué al aceido. Yo ya llegué nombrado, protesté mi cargo ante el juzgado correspondiente, la unidad de gestión. Firmé, el juez acordó, efectivamente, el imputado reconoció que yo era su abogado y llego con el acuerdo al aceido. Pero para llegar al aceido, déjenme decirles que es como bien complejo, porque bueno, es un tema federal, pero revisan celulares afuera, es complejo entrar al aceido. Entonces, cuando llego al aceido, por teléfono, licenciada, buenas tardes, les cuento el cuento del corto. Licenciada, buenas tardes, somos fulano de tal, estamos nombrados, venimos por la carpeta de investigación. No, y nos cuelgan. Y así nos trajeron días, hasta que un día hablamos, les fundamentamos, les dimos por escrito, nos negaron la carpeta. ¿Qué pasa cuando el MP te niega? ¿Por qué usted no se acuerda? ¿Por qué usted no recuerda si dice que está en el lugar de los hechos? Sus preguntas empiezan a ser un poco más concretas, más directas, y ya con la permisividad de ser un poquito más osco en tu metodología de interrogatorio. Pues bueno, para ir cerrando con este tema, en la etapa de juicio oral, la parte muy importante, y que no sé si lo comenté, es donde hay un alegato de apertura. Es donde ahí vamos a mostrar verdaderamente nuestra teoría del caso, edificada, construida con anterioridad desde la detención de nuestro imputado o desde la víctima. La teoría del caso es donde yo le voy a explicar al juez de control, ya no es juez de control, es un juez de juicio oral, o a los jueces de juicio oral. Yo le voy a explicar, conforme a los hechos vertidos, mi teoría del caso, con elementos jurídicos, y cómo lo voy a probar. Es la promesa a realizar durante la demostración. Ojo, no prometas algo que no vas a cumplir. Le demostré, su señoría, pero ya le demostraste, ¿con qué? Con los peritajes desahogados, con los documentales, con las periciales, los testimonios, con todo. Y en el alegato de clausura dices, como quedó demostrado, el médico, el perito en hematología demostró que la sangre estaba contaminada y que no pertenecía a mi cliente, toda vez por lo tanto él no pudo haber sido la persona que está en el lugar de los hallazgos. ¿Sí me explicó? Entonces son técnicas. Y para ir cerrando, pues... Y por el trabajo de investigación, si bien también debemos conocer el facilitar la información, facilitar los instrumentos. Como bien lo mencionaba el maestro, hay cosas que no vienen en el código, hay cosas que no especifica la ley. Entonces es importante que tener el dominio del tema, conocer, investigar el tema y poder proporcionar y ser facilitadores de estos instrumentos, de esta información. ¿Para qué? Para enriquecer principalmente este trabajo multidisciplinario. Que no sea solamente una labor de escritorio, sino sea una labor social, ¿no? El poder ayudar a difundir y a poder conocer tanto estrategias como el conocimiento propio del juicio, que no lo estigmaticemos, que no los satanicemos, sino que en realidad vemos estas ventajas, cómo podemos apoyar y cómo podemos trabajar en conjunto para dar una mejor solución, ¿no? Y sobre todo para formar un cambio social. Una vez más, gracias maestro. Quisiera saber dudas, comentarios que tengan al respecto para que los pueda atender. Muchas gracias. Una que me sepa, por favor. Es rápido, son tres preguntas que tengo aquí planteadas.
Bueno, tradicionalmente las voy a leer porque las escribí. Por favor. Se piden perfiles psicológicos o criminológicos de los imputados. Y la pregunta sería si se ha pensado desde la facultad poder realizar o que sea requisito solicitar un perfil social realizado por trabajo social, porque finalmente sabemos que existe trabajo social en los centros de detención, los reclusorios, pero son parte del sistema. Y a lo mejor a una defensa o incluso a un ministerio público le podría ser útil, le debería ser útil un perfil social realizado desde la perspectiva del trabajo social. Entonces la pregunta sería esa, si se ha pensado... Ok, y vas a hacer otra, estoy revolucionando la que me estás preguntando. Sí, fíjate que es una muy buena pregunta, pero no sé para dónde va muy bien, pero desde mi interpretación de tu pregunta te voy a contestar, sí, pero también es inconstitucional el que, de acuerdo a que una tendencia que tenga una persona a cometer un hecho o no, es como indicativo o indigiar que una persona tiene la probabilidad de, ¿no? Y hay jurisprudencias como donde hablan que eso no debe de ser considerable para dar una sentencia en contra o a favor de. Sin embargo, cuando un juez da una sentencia, sí toma en consideración en la individualización de la pena o de la sentencia, hace una consideración de un estudio técnico que hacen los trabajadores sociales de acuerdo al perfil de esta persona. Es decir, el Código Penal castiga la conducta realizada o desplegada, pero el juez también toma en consideración una inclinación de acuerdo al perfil de esta persona. De hecho, ya no hablé del tema de los jueces de ejecución, pero los jueces de ejecución, para poder dar una preliberación, es decir, una persona tiene sentencia de 8 años de prisión, pero alcanza un beneficio de libertad anticipada. Para que él pueda tener un beneficio de libertad anticipada, el juez de ejecución tendrá que mandar a hacer un estudio técnico a esta persona. ¿Qué quiere decir? Que sí se le hace un estudio social. ¿Social te refieres en cuanto a criminológicamente hablando o social en cuanto a la familia, en cuanto...? No. Hubo un caso en el que hubo abuso sexual, Okay. Y al imputado, ya sentenciado posteriormente, únicamente fue ir a firmar cada semana y tratamiento psicológico. Pero a lo que refiero con esta pregunta de un estudio, un perfil social, que es precisamente para que a la hora del proceso, parte de las recomendaciones, ya sea del Ministerio Público o de la defensa, es, además mi defendido, si soy defensa, me comprometo a que, además de que vaya a firmar y que vaya al psicólogo, también tenga un tratamiento social, porque finalmente de lo que se trata es eso, reinsertar socialmente a las personas, ya sea desde el reclusorio, desde el delito que sea, o desde la ejecución o desde su sentencia en libertad. Y también por eso tenemos el trabajo comunitario, pero no se ha visto dentro de lo que es el proceso judicial todo, una participación activa de trabajo social. Digo, yo soy abogado, pero estoy estudiando trabajo social. Okay. Entonces, sería, digamos, la parte si se ha pensado en invitar, digamos, a las autoridades judiciales a que consideren un poco más el trabajo social. Ok, bueno, en cuanto al tema del trabajo social, me gustaría entender qué entendemos por trabajo social y lo que es un examen o un perfil psicológico a nivel social. La institución lo solicite. En este caso vamos a pensar que fue una situación de violación al interior de la familia. Entonces, ahí sí necesitamos saber esa persona cuando va a salir, ¿a dónde va a regresar? A la misma casa, al mismo entorno, y entonces sí tendremos que valorar si es el estudio de trabajo social, pero ahí tendremos que dar la perspectiva también victimológica, ¿no? Porque si este papá, vamos a pensar subjetivas, ¿verdad?, de esta situación, para preparar toda esta situación para que no se repitan muchas similares. Sí, y te comento, y sumando, gracias maestra, gracias, sumando lo que acabas de comentar, yo te puedo apostar que, bueno, con el nuevo sistema y con el viejo sistema, que lo que me acabas de comentar, por lo que me dijiste, es el viejo sistema, ¿no? Porque el nuevo sistema no hubiera salido, porque inclusive está en el 19 constitucional y es una medida cautelar de prisión preventiva. Ah, ok, bueno, como violación. Y el abuso sexual, entonces, ¿qué me hablabas del trabajo social? Ahí te voy a decir algo, y no me ha tocado el caso, pero si yo fuera Ministerio Público,
yo tendría que tomar en consideración un estudio de trabajo social o algo para yo justificar mi prisión preventiva y decirle al juez, ¿sabe qué? Se mandaron a hacer estos estudios y esta persona, a lo mejor su entorno social o a lo mejor su modo de vivir o etc., las hipótesis, ¿no? Y solicito la prisión preventiva justificada de acuerdo a un trabajo social que debe de pedir el Ministerio Público. Yo creo que sí está considerado el MP con esos argumentos ante una medida cautelar, la justificas la prisión preventiva y por supuesto que no sale en libertad. Es que hay que atender, tu pregunta es buenísima, pero hay que atender en qué momentos procesales. Ahora, desde la investigación o durante la investigación, porque yo te hice dos respuestas muy cortas. Creo que ahorita cerré con lo de la investigación. Para generar una prisión y no está en libertad y porque me dices, es que nada más salió a firmar, ok, hay que investigar y hay que hacer estudios más de fondo para ver si esta persona debería estar imposibilitada para estar en una libertad y solicitar la prisión preventiva oficiosa, porque también el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que de acuerdo al artículo 140 y que no está dentro del artículo 19 constitucional, no quiere decir que todos esos delitos ya estarán en libertad. Dice que también salvo aquellos que la misma autoridad ministerial justifique con aquellos agravantes. Entonces, si el Ministerio Público debidamente desde la investigación, a través de un trabajo social, investigación psicológico, perfil y demás, de esta persona puede solicitar que es viable que esta persona debe estar en prisión preventiva justificada. Esa es la parte de investigación, creo yo, a tu pregunta. En la parte procesal, a una sentencia, sí también es considerada porque tienen que ver el alto, le llaman entre la mínima y es como le llaman sobre las conductas, sí, hay un tema de conductas, pero no en cuanto a la pena, yo no hablo de la mera aritmética pena, hablo de en cuanto a un estudio psicológico, donde le hacen un estudio de la violencia, etc., para dar una sentencia. Y me voy a la etapa de una preliberación, un trabajo social. El reclusorio o el juez de ejecución tiene dos expedientes, el técnico y el jurídico. Dentro del técnico hacen estudios de trabajo social, psicológicos, donde vive la persona, inclusive le llaman aval moral y aval laboral. Es decir, esto está dentro de un estudio de trabajo social para ver a esta persona cuando salga, garantízame que vas a estar trabajando, garantízame que tienes un lugar donde vas a vivir y que no donde vas a vivir, sino que la persona te conozca y que donde vas a trabajar, esta persona sí te dé un documento donde diga sí va a trabajar conmigo, ¿no? Entonces sí hay esos estudios, pero yo creo que tu pregunta es muy buena. Sin embargo, yo creo que todos deberíamos de sumar que es cómo saber plantearla y meter ese estudio, porque a lo mejor el MP se le va de las manos, o inclusive al juez, a lo mejor el juez hay que estar al pendiente. Oye, Ministerio Público, ¿ya pediste este estudio? ¿Ya pediste la prueba de trabajo social? Oye, ¿ya sabes todo esto? ¿No? Entonces yo creo que sí, pero no es como un requisito obligatorio, ¿no? No sé si respondimos tu